Amados hermanos y hermanas en Cristo, a partir de hoy les compartiré una serie de prédicas titulada Lo carnal y lo espiritual. Las palabras carne y espíritu en este contexto no tienen el significado literal que generalmente tiene el lenguaje ordinario. Hoy les explicaré su significado espiritual. Los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y son salvos, deben esforzarse al máximo por entender completamente la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13 menciona, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los que son salvos gracias al amor de Dios y al sacrificio del Señor, deben conocer más de Dios y del Señor Jesucristo como Salvador. En la medida en que entiendan y obedezcan la voluntad de Dios Padre y del Señor, llegarán a la medida completa de fe y vivirán una correcta vida cristiana. Suponga que un bebé acaba de nacer, crece bajo el cuidado tierno y amoroso de sus padres y durante esos meses aprende a decir mamá y papá. Sin embargo, como bebé, a pesar que llame mamá a su madre, no la conocerá realmente, tan solo sentirá que la necesita y que depende de ella. Ya a los 5 años, sabrá que su mamá lo trajo a este mundo y que desde entonces lo ha cuidado y amado. Luego en el colegio sabrá algo más de sus padres. Sabrá dónde y cuándo ha nacido, el nombre completo de ellos, su carácter, los gustos de cada uno, y sabrá la forma de agradarlos. Con el transcurso de los años sentirá y valorará el amor y cuidado de sus padres. Estará agradecido de corazón por ello y se esforzará por complacerlos. De la misma forma, en el proceso de la vida de fe, deberá conocer a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. El propósito de esta serie es precisamente ese, conocer a Dios, quien es espíritu y la única y absoluta verdad. Al aprender de este Dios vivo, llegará a ser verdadero hijo de Dios. Acabo de mencionar que Dios es espíritu. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Dios lo llama a ser partícipe de la naturaleza divina en la medida en que se asemeje a Él. De ahí que deberá sí o sí llegar al nivel del Espíritu, y eso lo logrará solo si conoce lo que es el Espíritu. Es mi deseo que el anhelo por conocer lo espiritual y la voluntad de Dios crezca en usted más que cualquier otra cosa en este mundo, y haga de ese conocimiento espiritual, de la palabra pura de Dios, su alimento diario, tal cual un bebé recién nacido anhela la leche pura. Primero, hablemos del trasfondo del pasaje bíblico de hoy, de Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6. Un fariseo de nombre Nicodemo fue a ver de noche al Señor. Ante todo, Nicodemo reconocía que el Señor había hecho muchas señales milagrosas que solo Dios podía hacer. Y el Señor le responde en Juan capítulo 3, versículo 3 lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor quería decir que la salvación solo es posible si uno vuelve a nacer. Nicodemo no tenía conocimiento espiritual. No podía entender el significado espiritual implícito en las palabras del Señor. Por eso, en Juan capítulo 3, versículo 4 le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor estaba hablando de cosas espirituales. No obstante, Nicodemo no podía entender lo que el Señor decía, porque intentaba comprenderlo literalmente. Hermanos, la palabra y el obrar de Dios no pueden comprenderse con el razonamiento humano. De ahí que nadie podrá juzgarla como correcta o incorrecta. Como Nicodemo no podía entender esta palabra espiritual, el Señor le dijo que nadie podría ser salvo si no nace otra vez del agua y del Espíritu. Agua aquí se refiere al agua de vida que simboliza la palabra de Dios, tal como el Señor se lo explicó a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando mencionó la fuente de agua de vida. Hermano, podrá calmar esa sed al beber de esta agua y también limpiar su cuerpo de toda inmundicia. De igual manera, con la palabra de Dios podrá limpiar su corazón de toda maldad y calmar su sed espiritual. En ese sentido, nacer del agua significa volver a nacer. Es decir, su corazón, que está impregnado de mentira, pecado y maldad, se limpiará al obedecerla y practicar la palabra de Dios. Luego, nacer del Espíritu es transformar lo carnal a lo espiritual.
es ir de la falsedad a la verdad con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios le ha dado por gracia al aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, ya que es imposible que transforme su corazón por su propio esfuerzo. Les hago una pregunta. ¿Habrá alguien que aún no esté totalmente seguro de su salvación? Si este es su caso, por favor, vea si en realidad ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo que Dios les ha dado al aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro declara lo siguiente: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si reconoce que es pecador y cree de corazón que el Señor Jesús fue crucificado y derramó su sangre para perdonarlo de sus pecados y salvarlo, y se arrepiente, entonces Dios le dará el Espíritu Santo. Sin embargo, si luego de haber recibido el Espíritu Santo no obedece los deseos del Espíritu y no vive por la palabra de Dios, sino que continúa pecando voluntariamente, el Espíritu Santo se apagará. Es decir, saldrá de su corazón y perderá la salvación, tal cual lo menciona Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, que dice: No apaguéis al Espíritu. Después de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, todo creyente debe empezar a leer y meditar en la palabra de Dios y obedecerla con el poder del Espíritu Santo. Entonces, y solo entonces, llegará a ser un verdadero hijo de Dios, nacido del agua y del Espíritu. Volviendo a Nicodemo, y mientras le explicaba del proceso de la salvación, el Señor en Juan capítulo 3, versículo 6, le dijo a Nicodemo: Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué se refiere entonces los términos carne y espíritu? ¿Y qué relación tiene con la salvación? La respuesta la hallamos en Juan capítulo 6, versículo 63, que dice: El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Si quiere tener un corazón de espíritu y de verdad con la ayuda del Espíritu Santo, estará seguro de su salvación y de la vida eterna. Carne se refiere a todo lo que va en contra del Espíritu. Ahora profundicemos un poco más en estos dos conceptos, carne y espíritu. Primero, trataré de la carne o lo carnal. Y es que antes de llegar al espíritu deberá desechar todo lo carnal, porque el ser humano tiende a vivir una vida carnal. Podemos hallar varias expresiones bíblicas referidas a la carne, tales como cosas de la carne, deseos de la carne, obras de la carne, entre otras. Y cada una tiene un significado diferente al del diccionario. La definición espiritual de carne que aparece en la Biblia proviene de Dios y tiene que ver con todo lo que perece, se corrompe, cambia o que es sucio o despide mal olor. Todo lo que se pervierte o muere con el paso del tiempo pertenece a esta categoría de carnal. ¿Qué tal si pensamos un poco en el mundo que nos rodea? Las más impresionantes edificaciones al final se desgastarán y desaparecerán. Igualmente, el ser humano, desde que nace hasta que muere, con el paso de los años se va deteriorando. No importa la calidad de alimentos dietéticos u orgánicos que ingiera, o las medicinas o vitaminas que tome, nadie escapará a su cita final con la muerte, tal cual menciona Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Toda criatura viviente, incluyendo la naturaleza y los animales, envejece, se deterioran y al final mueren. Tal vez piense que si todo lo que existe se deteriora y muere, al final es una simple ley natural, y se pregunte por qué denominamos carne a todo lo que es corruptible y perecedero. Al compartirles del Espíritu, lo cual no se corrompe, sino que es eterno y no cambia, comprenderá por qué la carne en nada aprovecha. La más clara representación de lo espiritual, que nunca perece ni se corrompe, es el reino de los cielos. En el cielo nada cambia, ni muere, ni se deteriora. Los que llegan al cielo vivirán para siempre, sin envejecer ni morir. Las plantas ni las flores se marchitan, siempre permanecerán verdes y hermosas. Esta es la característica del espíritu y del reino de los cielos. En este mundo material y físico, incluso los objetos y obras artísticas más bellas son temporales. Sin importar el poder y el respeto que alguien pueda recibir, todo lo que disfrute desaparecerá como un sueño en la medida que se pierda
ese poder y honor. De igual manera, todas las cosas en este mundo cambian y se desvanecen. No solo lo visible es carnal, igualmente hay cosas invisibles que también pertenecen a esta categoría. La mayoría de los vocablos que voy a emplear como falsedad, pecado, maldad, desorden, disolución, etc., se incluyen en este rango de carnal. Todo lo que provenga de la maldad, como el odio, la envidia, el adulterio, entre otros, se derivan o tienen su raíz u origen en la carne. Todo eso proviene de un corazón malvado. Como ya mencioné anteriormente, esta clase de corazón también cambia fácilmente. Si todo le va bien, lo más probable es que esté contento, alegre y bien con los demás. Sin embargo, si las cosas no le van tan bien, tal vez esté irritable y se exaspere por cualquier cosa. Si no me cree, hablemos del amor que se considera como el sentimiento más bello y excelso en el mundo. Suponga que una pareja se enamora y se casa por amor. Luego de la boda, se percatará de los defectos que antes no veía en su pareja. Quizá diga que es un tiempo para conocerse y comprenderse mejor. No obstante, la realidad es que cada uno buscará su propia conveniencia y comodidad, y eso causará peleas y discusiones. Si uno de ellos no cede, el otro se enojará. Entre tanto, ese amor apasionado se enfriará y vendrán los problemas en el matrimonio. Desafortunadamente, muchos acabarán en el divorcio. Por eso, el amor carnal causa penas y dolor. Ahora bien, hay otra clase de amor que es el amor espiritual. ¿A qué me refiero con amor espiritual? Tal cual menciona el capítulo 13 de Primera de Corintios, el verdadero amor no busca lo suyo, sino que tolera, confía en el otro. Con esta clase de amor espiritual no se irritará ni cambiará de idea. ¿Se imagina lo feliz que será? Si pudiera elegir, ¿qué clase de amor le gustaría recibir? A ver, hermana, pudiera ser que alguien aparentara amarla con todo el corazón. Sin embargo, su amor cambia y con el paso del tiempo la traiciona y la deja. En ese caso, tal vez piense que hubiese sido mejor que no la hubieran amado de esa manera. Bueno, el punto a resaltar es que el amor carnal cambia y hiere. Muchas veces daña. Por eso, Dios nos pide que desechemos el corazón carnal y seamos espirituales, a fin de compartir su verdadero e inalterable amor espiritual. Una pregunta, ¿qué clase de amor está ofreciendo a Dios? Durante el culto, al recibir la gracia a través de la palabra, quizás se determine a vivir una vida cristiana comprometida y consagrada, a ser fiel al Señor y predicar el Evangelio de salvación. No obstante, le dura poco ese entusiasmo y fervor, y al perderlo vive una vida buscando los deleites y placeres de este mundo. En resumen, la carne se categoriza en dos grupos. Uno se refiere a todo lo visible que cambia, y otro a todo aquello que proviene de parte del engaño de su corazón. De acuerdo a la Biblia, todo esto se incluye dentro de la categoría de carne o carnal. En Santiago, capítulo 4, versículo 14 se lee, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermano, todo aquello que tiene su origen en la carne, sea visible o no, llega a corromperse, es temporal y pasajero. Aunque en algún momento pueda haber pensado que lo carnal o material era todo, e incluso se haya esforzado buscando riquezas, honor, poder, conocimiento, belleza y salud, ahora sabe que deberá cultivar un corazón espiritual y constante para vivir una vida bendecida. Y con toda seguridad Dios lo bendecirá porque nunca cambiará, ya que habrá llegado al nivel del Espíritu. Ahora veamos el significado de cuerpo y cosas de la carne. De acuerdo al diccionario, cuerpo y carne tienen una connotación similar. Sin embargo, en la Biblia ambos términos tienen dos significados diferentes. Para comprender mejor el significado espiritual de cuerpo y carne, me referiré al primer hombre Adán y cómo lo carnal entró en su ser. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Adán fue creado, era un ser viviente con espíritu vivo. En el momento de su creación, Adán no tenía nada en su mente. Era como un bebé recién nacido que no tiene información ni conocimiento alguno en su cerebro. Mientras caminaba con Adán, Dios sembró el conocimiento de vida, de espíritu y de bondad en el corazón del hombre. Sin embargo, Adán no tenía idea de lo que era la maldad, el pecado ni lo carnal.
que se oponían a lo que hasta ese momento Dios le había enseñado. En el jardín de Edén nada era corruptible, perecedero, pecaminoso ni malo. No había nada de maldad, de pecado ni de carnal. Imagine a un niño que jamás ha visto ni experimentado lo que es la muerte. No importa lo bien que se le explique, no le será fácil comprenderlo. Ahora bien, no es cierto que alguien de espíritu no le atraigan ni busque las cosas carnales, porque no tiene idea de lo que es la carne o nunca las haya experimentado. No obstante, como sabe lo vano y pasajero que son, se habrá despojado de todo eso y las rechazará. En ese sentido, desde el principio, Dios ya había previsto y planeado el cultivo del ser humano. A fin de cumplir el plan del cultivo del ser humano, Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el centro del huerto de Edén. Le mandó a Adán en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, luego de un tiempo indeterminado, Adán se olvidó del mandato de Dios. Ahora bien, ¿por qué Adán no recordó lo que Dios le había dicho? Fue porque no tenía idea de lo que era la muerte, a pesar que Dios mismo se lo había advertido. Como nunca había visto a alguien morir, no podía saber lo que la muerte significaba y el dolor que causaba. Repito, luego de un tiempo indeterminado y por propia voluntad, comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo a Dios. Producto de ello, ya no tuvo más una relación espiritual directa con Dios, ni tampoco recibió más los valores y principios espirituales de Dios, y se volvió esclavo del diablo, el instigador del pecado, quien le transmitió falsedad y maldad. El ser humano, lleno con lo carnal, se volvió un ser carnal. Romanos, capítulo 6, versículo 16 explica: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Como Adán se dio a la tentación de la serpiente controlada por Satanás, desobedeció el mandamiento de Dios y obedeció al diablo, se convirtió en esclavo del diablo, viviendo una vida sometida al maligno. Ahora, hablemos del significado espiritual de cuerpo. Antes que pecara, Dios le transmitió a Adán solo conocimiento espiritual. Sin embargo, luego de su desobediencia, se interrumpió su comunión y comunicación con Dios. Y esos principios espirituales sembrados por Dios comenzaron poco a poco a desaparecer. A esa estructura física vacía que quedó después que el conocimiento del espíritu saliera del corazón de Adán, se le denomina espiritualmente cuerpo. En otras palabras, cuerpo se refiere al estado de vacío de esa estructura corpórea, de donde había desaparecido todo el conocimiento de la verdad y del espíritu transmitido por Dios. Por cierto, el proceso por el que el espíritu del hombre murió, esto es, dejó de estar activo y se fue convirtiendo en hombre carnal, muestra la providencia de la creación de Dios. Se los explico. Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Luego lo llevó y lo puso en el huerto del Edén y lo instruyó y guió personalmente. Mientras el hombre fue un ser viviente, es decir, con su espíritu vivo y activo, Adán no manifestó ningún atributo carnal. No obstante, cuando desobedeció la palabra de Dios y se volvió un ser carnal, retornó al polvo. El hecho mismo que Adán retornara al polvo nos enseña algo importante. Los seres humanos, que somos formados del polvo de la tierra, tenemos las mismas características y atributos que posee la tierra. La tierra no cambia con facilidad, pero si se mezcla con otros elementos, la calidad del terreno podrá variar. Los agricultores saben a lo que me refiero. Para mejorar la calidad del terreno, los agricultores añaden a la tierra otros elementos y usan ciertos fertilizantes. De igual manera, dado que el hombre fue formado del polvo de la tierra, su calidad del ser humano variará dependiendo de la clase de factores que le añadan. En el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús compara el corazón del ser humano con 4 diferentes tipos de terreno, a saber, el terreno al lado del camino, el campo rocoso, el de espinos y la buena tierra. En otras palabras, el corazón del hombre cambiará de acuerdo a los factores que planta o agrega en su corazón. Si siembra maldad, su corazón se volverá malvado. Si siembra bondad, se volverá bueno. Aquí debemos entender exactamente a lo que me refiero con cosas de la carne. Cuando el cuerpo se fusiona o combina con el pecado, el ser humano se impregna de las cosas de la carne. En otras palabras, cuando el engaño y la mentira entran al cuerpo del ser humano, en el cual ya no está el conocimiento de la verdad,
se adquieren las cosas de la carne. Es decir, las cosas de la carne se refiere a cada tipo de naturaleza pecaminosa específica impregnada en el cuerpo del ser humano. Estas cosas de la carne son atributos de maldad que aún no se han manifestado en acción, pero que potencialmente pueden serlo. Es una naturaleza pecaminosa invisible, oculta en el corazón. Les voy a dar un ejemplo para ayudarlos a comprender mejor a lo que me refiero con cuerpo, carne y cosas de la carne. Imagine que tiene un vaso y que pone algo de gaseosa, jugo o agua helada en él. Ahora bien, el vaso vacío se puede comparar con el cuerpo. El contenido, sea gaseosa, jugo o agua, representa la naturaleza pecaminosa que ha sido plantada o introducida por el diablo en el corazón del ser humano. Al vaso con el contenido, que se le denomina carne, y las partículas invisibles de la gaseosa o del agua simbolizan las cosas de la carne. En resumen, cuando el conocimiento del espíritu salió del ser humano, lo que quedó espiritualmente se le llamó cuerpo, y cuando a ese cuerpo se le introdujo el pecado, se le denominó carne. Y cada característica específica de esa naturaleza pecaminosa se le denomina cosas de la carne. Ahora, al ver su corazón, podrá igualmente ver el contenido que hay en su interior. El valor del vaso será diferente dependiendo de su contenido. De la misma forma, el valor del ser humano será totalmente distinto de acuerdo a lo que hay en su corazón. Si Satanás introduce mentira y pecado en su corazón, eso hará de usted alguien carnal sin principios ni valores, y su destino será la muerte eterna en el infierno. Por el contrario, si se despoja de toda falsedad y llena su corazón con el conocimiento del Espíritu, es decir, de la palabra de Dios, será un hombre o mujer de espíritu y un verdadero hijo de Dios, que habrá recobrado la imagen del Padre. Hermano, el ser humano sin Dios es peor que un animal. No obstante, este Dios de amor ofreció en sacrificio a su único Hijo, Jesucristo, para que tenga una vida de valor y así llegue a ser un verdadero hijo de Dios. Mientras Adán vivía en el huerto de Edén, Dios le enseñó el conocimiento de espíritu. Ahora, en este tiempo, Dios ha enviado el Espíritu Santo en su corazón como su ayudador para enseñarle y guiarlo a la verdad. Por eso, los cristianos salvos deben obedecer la voz y dirección del Espíritu Santo y desechar todo pecado, maldad y mentira que el diablo ha plantado en el corazón, a la vez llenarlo de verdad, bondad y conocimiento del Espíritu. Con esto concluyo. Hoy, en esta primera prédica, hemos visto las definiciones de carne o carnal y de espíritu y de por qué la carne no aprovecha para nada. Asimismo, hemos hablado de la diferencia entre cuerpo, carne y cosas de la carne. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que graben en su mente este mensaje y así crezcan espiritualmente hasta convertirse en verdaderos hijos de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen.
Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan, honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.